La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Miguel Seara Hatton, un economista de larga data. Hoy es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muy buenos días, Miguel, un placer. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Con quien tuve el placer de compartir muchas peñas y muchos encuentros. Miguel, con el tema de la reforma fiscal, Pacheco había dicho que se iba a detener el presupuesto hasta tanto se aprobara. Ayer en el diálogo lo que aparentemente uno deduce es que el presidente va a tratar con el liderazgo político la reforma, que todavía no ha sido presentada. Realmente, ¿cuál va a ser el orden de la cuestión? Mira, yo realmente lo que vi en la prensa, lo que salió, nosotros tuvimos una reunión el lunes en la noche, ese tema no se debatió, sino se discutieron las figuras. El presidente es quien la va a anunciar. No me toca a mí anunciarla, ¿no? Me pongo por delante, pues si me preguntan cuáles son las figuras. No sé exactamente cómo va a ser eso. Bueno, el presidente ya dijo que lo iba a hacer directamente consultando con cada uno del liderazgo político nacional. Y me imagino que empresarial también. Miguel, mucho se ha hablado de un pacto, de la necesidad de una reforma fiscal, de la elevación de nuestra... del 14, de llegar la presión tributaria a otros niveles, 18, 20 o 20 y pico, algunos aspiran hasta más. Pero la pertinencia, eso se ha ido posponiendo. Obviamente el país tenía más resistencia a nivel de créditos, pero vino la pandemia, no se hizo la reforma. Obviamente eso complicó un poco la situación. Y ahora estamos, en junio se dijo que no se iba a hacer la reforma porque no habían las condiciones en medio de la crisis. Después el ministro de la presidencia dijo que sí, que se iba a haber una reforma fiscal. Luego lo desmintió el presidente Abinader. Después se dijo que iba a ser para el 2022, que eso no se iba a tocar por ahora, pero en definitiva pareciera que hay una urgencia. Por tanto, el presidente ha dicho que él mismo lo sacará del Consejo Económico y Social y lo socializará con diversos sectores políticos, empresariales y de la sociedad. Mi pregunta es al economista, ¿estamos en un momento donde se resistiría una reforma fiscal y que no ocurriera lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, que la gente se tiró a la calle? Mira, te voy a poner la cosa un poco en contexto. ¿Tú sabes cuánto nos costó el año 2020? ¿Cuánto? En términos de pérdida. En términos de pérdida, o sea, de actividad económica que se perdió. Y gastos adicionales. Costó 23% del PIB del año 2020. Costó 18.459 millones de dólares. O sea, eso es una... Si tú te pones a ver, 23% del PIB es más de lo que costó la crisis de 2003, ¿no? Porque se costó el 21% del PIB. El 21% del PIB de la crisis del 2003 lo calculó el FMI. Y la solamente del año 2020 lo calculó un equipo de Naciones Unidas con el Banco Mundial, el BID y el MEPIB, ¿no? Y costó 23% del PIB. Eso es una cifra astronómica. Y la caída del PIB fue de 6.7%, 6.9%, algo así. Es decir, fue un año duro. Y eso no solamente fue en la República Dominicana, sino fue en todo el mundo, porque la economía mundial cayó como en 5.5%, entre 5 y 6%. Y en todos los países del mundo, en el 95% de los países del mundo hubo déficits muy altos. De ese 95% de países que tuvieron déficit, el 60%, el déficit fue mayor al 5% del PIB. Y hubo países como Estados Unidos que tuvieron 14%. O sea, y eso, uno decir hace 3 o 4 años que Estados Unidos iba a tener un déficit del 14%. Era impensable. Era impensable. Y que Alemania iba a tener un déficit del 5%, eso no era concebible, no se podía pensar. Entonces, esa es la situación que tenemos. Luego viene el año 21. En el año 21 la economía dominicana se ha tenido una
recuperación notable. Vamos a crecer en mínimo 10. Hoy mismo recibí ayer en la noche recibí un informe del Banco Mundial que decía que íbamos a crecer el 9.1. Nosotros calculamos acá que vamos a crecer mínimo 10. De hecho, entre enero y agosto hemos acumulado un crecimiento del 13%. Entre enero y agosto. Pues va muy bien. Vamos bien. Pero si lo compara con el 19, no, como 3 y pico por ciento. Sí, claro, vamos a crecer, si crecemos al 10 este año, vamos a crecer en 3% con respecto al 2019, ¿no? Que es una cifra, bueno, estamos saliendo de una situación como la que todos entendemos. Se ha recogido al segundo semestre del año, al primer semestre del año, al segundo trimestre. Se ha recogido, solamente quedan del grupo que perdió empleo, 73,000 personas por recuperar su empleo. Y la tasa de desocupación ampliada se redujo 2 puntos. Si tú lo comparas entre el peor momento de la crisis con la situación actual. O sea que más o menos vamos caminando en una recuperación. Un dato importantísimo es que el motor de esa recuperación es la inversión. Es la inversión. Eso es muy bueno. Extranjera. Inversión total. El 65% del crecimiento del 13% que llevamos acumulado. El 65 del 13. El 65 del 13 es explicado por la inversión, no por el consumo. Ni siquiera por las exportaciones, y las exportaciones se han disparado, están creciendo, ¿no? Entonces estamos en una situación donde estamos recuperando. No es inversión pública, es inversión privada. También, eso es un dato importante. La inversión pública se ha retrasado, y se ha retrasado porque lo que comentábamos hace un momento, fuera de cámara, que gastar bien en la República Dominicana es muy difícil. Entonces tenemos... Pero, perdón, ahí que haga un paréntesis. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque del 21 usted tenían 133,000 millones de inversión. Al corte que aparece en DIGEPRES, ahora mismo hemos se ha ejecutado el 35%. 35%. O sea, para el presupuesto del año que viene son 140 y tantos mil. Entonces, ¿cómo se va a acelerar eso? No, porque parece que le va a sobrar dinero de este año. No, eso se va a reflejar en un déficit menor. Si suponte tú que gastemos los 131 millones, ¿no? Que en las 12 semanas que nos quedan se gasten los 131 millones, ¿no? Para este año. O sea, ahora ya hemos gastado el 35% de esos 131 y que en las 12 semanas que restan se gaste los 131 millones. Y que en los ingresos tengamos un comportamiento más o menos como lo tuvimos en los 12 meses, en las 30 y tantas semanas anteriores, ¿no? O los casi, 39 semanas anteriores, 38, una cosa así. Son 52 semanas, ¿no? Llevamos 12, nos faltan 12, entonces la diferencia. Ahora, y le restemos 20,000 millones de pesos. O sea, supongamos que se va a repetir igual, ¿no? Y le restemos 20,000 millones de pesos, que es consecuencia del aporte que hizo la banca, los aportes extraordinarios que hizo la Barrigol, que no necesariamente se va a repetir. No se va a repetir. Si eso ocurre así en ese escenario, el déficit de este año sería 2.7% del PIB. Muy bueno. O sea que estamos bajando de 7.9 que tuvimos el año pasado a 2.7. ¿No? Es un fuerte ajuste. Eso es un fuerte ajuste. O sea, y no porque no queríamos gastar, sí se quería gastar, ¿no? Pero hubo un proceso muy difícil de gastar acá. Y todos los problemas legales que hemos enfrentado para materializar la inversión pública. En todo caso, si no se cumplen los supuestos, por ejemplo, si no llegamos a los 131 y repetimos más o menos el patrón que hemos seguido, vamos a acabar entre 1 y 2% de déficit. 1 o 2% de déficit. O sea, que eso significa que eso es menos de 100,000 millones. Eso es más o menos de 100,000 millones, probablemente. Eso significa que ese retraso que tuvimos en la inversión de capital público
fue más que compensado por la inversión de capital, por la inversión del sector privado. O sea, si el sector privado está, el coeficiente de inversión en la economía dominicana es 31% del PIB. Eso es altísimo. Hace años que aquí no se veía eso. Ahora, y eso es todo básicamente sector privado. Miguel, pero mi pregunta, ¿es el momento para hacer una reforma fiscal? Bueno, el punto es el siguiente. Si nosotros hemos mejorado mucho la calidad de gasto. Y se puede mejorar más. Ahora, tú no estás satisfecho todavía totalmente. No, se puede mejorar más. Yo lo siento en mi ministerio y lo sentimos en lo que se discute, ha habido una mejoría. No quiere decir que haya habido algún loco por ahí, alguno que se le haya zafado, ¿no? Y haya hecho un gasto imprudente. Eso puede ocurrir, el Estado es muy grande, ¿no? Pero la práctica actual hay un control bastante fuerte de cómo, para que no malgastar el dinero. Como dijo el presidente, el buen ministro no es el que me gaste, sino el que también, si le sobra dinero, me lo pase lo más pronto posible para gastarlo donde se necesita, ¿no? Porque la calidad de gasto es dejar de gastar donde no se necesita para llevarlo a donde se necesita. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, resolver el problema del agua, tenemos un problema muy serio que nunca nadie lo ha tratado, pero resolver el problema del agua nos cuesta 8 mil millones de dólares. Y no lo vamos a resolver ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16, ni en 20, ni en 24, quizás en 28 años. Si se hace un plan y se llega a cabo. Tenemos el plan, que es el Pacto del Agua, ¿no? Y hemos identificado. Lo importante es entender que la solución del problema del agua es una política de Estado, pero ahora mismo habría que invertir en los próximos 2, 3 años entre 200 y 300 millones de dólares para resolver el problema de los acueductos y del alcantarillado. No es posible que en este país solamente el 20% de los inodores está conectado al alcantarillado. El resto va a pozos sépticos, que es una solución individual, y eso no es sostenible para un país medianamente desarrollado. En el tiempo no es sostenible. ¿Me entiendes? Y además, de hecho ahora eso es inadmisible, porque eso significa enfermedades. Tú tienes la cisterna por un lado y tienes el pozo séptico del otro lado. Entonces, imagínense lo que implica todo eso. Entonces, si nosotros queremos mejorar el sistema de salud, crear una red de hospitales de trauma, si queremos mejorar el tema de la seguridad, a los policías hay que subirle el salario. Y la meta es llegar a $500. Se le ha subido una parte, pero hay que seguir subiendo, ¿no? Si queremos mejorar el nivel de empleo en la economía, hay que educar la oferta. Tenemos una oferta de trabajo por el lado de los trabajadores que se tienen que reeducar, porque el mercado de trabajo está cambiando, las necesidades están cambiando, y eso hay que reeducarlo, eso cuesta, ¿no? Si queremos mejorar la calidad educativa, tenemos que invertir o reorganizar el gasto del ministerio. En fin, si queremos hacer esos cambios, entonces se necesitan más recursos. El gobierno acepta que lo vigilen hasta donde quiera. O sea, no hay ningún problema que nos vigilen. Yo creo que eso es parte de la función de la sociedad y de los partidos políticos de la oposición, que vigilen que estamos gastando. Tú lo dijiste recientemente, que se necesita el empoderamiento de la sociedad. Para que se vea que se está gastando bien. O sea, nosotros estamos planteando una reforma fiscal para gastar bien y gastar en cosas que se necesitan. El temor que hay, Miguel, es que la reforma afecte a la clase media o afecte a los más de menos ingresos por la vía del ITEVI, por ejemplo. Bueno, esperemos cuáles son las figuras del gobierno, y el presidente lo va a anunciar en su momento. Obviamente que el tema que va a acaparar la atención es el tema de una posible reforma fiscal. Primero porque siempre se le ponen los pelos de punta a la población, a los empresarios, a los políticos, clase media. En definitiva, la gente tiene miedo cuando se habla de que pudieran venir más impuestos. Otros tienen miedo de que le quiten facilidades y exenciones. Es decir, que serán medidas que es difícil, y la oposición está opuesta a que se haga una reforma.
en estos momentos, porque dice que el tema principal es el tema de la seguridad ciudadana, que hay que controlar la delincuencia y que el gobierno debe bajar los artículos de primera necesidad. Y también está el hecho, Miguel, de que, bueno, necesitamos recursos, y eso se ha dicho hace tiempo, para acometer problemas del agua y de muchas deudas que se tiene con la sociedad en sentido general. Pero lo que ha pasado en educación nos dice que muchas veces el tema no es de recursos, porque en la educación se ha gastado mucho dinero y parece que vamos para atrás. Inmenso negocio inmobiliario. Bueno, pero parece que vamos para atrás, no hemos mejorado y ahora no se están dando señales de que va a mejorar. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo venderlo? Y que den la confianza necesaria para que la gente entienda que si se va a hacer, que conllevará sacrificios, será bien utilizado. Mira, tú mencionabas que la seguridad cuesta resolver ese problema. Pues tú tienes que reeducar a la policía, tú tienes que hacer una reforma policial, tú tienes que subir el salario a un policía, tú tienes que reeducarlo y eso cuesta. Tú tienes que darle equipo, tú tienes que darle vehículos, tú tienes que darle computadoras, o sea, mejorar la infraestructura de los cuarteles. Todo eso cuesta. Entonces, ¿quieres o no quieres seguridad? Si quieres seguridad, eso cuesta. Ahora, ¿de dónde lo vamos a sacar? Tú me decías, la gente quiere que no suba la canasta familiar. Totalmente de acuerdo. Ahora, alguien tiene que pagarla, porque acuérdate que los fletes están subiendo, que no tiene que ver República Dominicana nada que ver con eso. Está subiendo los insumos, o sea, materias primas, subió el algodón, subió la soya, subió el maíz. Por ejemplo, el pollo es maíz ensamblado, ¿no? El combustible está subiendo. El gobierno toda la semana está absorbiendo ese aumento del precio del combustible. Pero eso hay que pagarlo. En algún momento hay que pagarlo. Entonces, para eso el Estado requiere recursos. Pero el Estado también requiere recursos para todo un plan de cosas que queremos hacer. Queremos trabajar con el fomento de la demanda de empleo, educación superior y construcción de capital humano, igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, una política integral de creación de oportunidades, calidad educativa, acceso a la educación. Todo eso con lo que 150 millones. Con lo que hay no da para hacer eso. No da 150 mil millones. Y si se reducen muchas instituciones que mucha gente considera que son inoperantes y que el propio PRM había dicho que eran inoperantes. Mira, más o menos hay el 1.5% del PIB, como 70 mil millones, se ha redireccionado. Y si no, como tú te explicas, todas estas inversiones que está haciendo el gobierno en los consejos de gobierno, cuando va a las provincias, lo que se está haciendo en Manzanillo, en todo el territorio nacional, se están haciendo inversiones, se está mejorando la infraestructura. Todo eso se está haciendo, pero con recursos de la mejoría de la calidad de gasto. Ahora, eso no da. Hacer las reformas que necesitamos se requiere por lo menos 150 mil. Por ejemplo, en energía, en agua y saneamiento, 34 mil millones de pesos. En vivienda digna, 28 mil millones de pesos. Pueden auditar esto. Si todo el mundo que quiera auditar esta información y que quieran darle seguimiento. Yo creo que la sociedad, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué tipo de sociedad queremos. Eso es lo que hay que discutir, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos, ¿queremos resolver el problema del agua? Sí. ¿Cuánto nos cuesta? Perfecto. ¿Queremos resolver el problema de seguridad? ¿Cuánto nos cuesta? Perfecto. Entonces, tenemos que decir de dónde lo sacamos, ¿no? Ahora, si la sociedad dice, bueno, saquen la mitad de gobierno o reduzcan, bueno, si esa es la decisión, para eso es el pacto. El pacto no es para ponernos a discutir si vamos a poner un impuesto de 10 o de 15 o de 20. Eso es lo menos importante en un pacto de esta naturaleza. Lo importante es qué vamos a hacer con el dinero. Y si estamos de acuerdo que queremos una mejor calidad educativa, que queremos una mejor salud, que queremos mejorar el servicio primario, el servicio primario cuesta. Sí, pero la gente no quiere, por ejemplo, las exoneraciones para los legisladores. La gente no quiere el barrilito y el cofrecito. Bueno. La gente no quiere que las nóminas de las EDES continúen aumentando, por ejemplo, y las pérdidas también.
Entonces hay una serie de cosas que hay mucha gente bien intencionada, pero hay puntos que son Pero disonantes. Supongamos lo de los diputados, ¿no? El barrilito yo no lo quiero tampoco. Yo no lo quiero. Ahora, aún quitando eso, nos falta mucho dinero. Sí, y antes pero decían eso es muy importante. Yo estoy de acuerdo con. Es más, yo no tengo ninguna razón ni con las exoneraciones, ni con. Porque yo puedo decir, bueno, pues yo soy economista y los economistas hay que dar una exoneración también. ¿Tú me entiendes? Y tú eres periodista y comunicadora, y entonces para ti también hay que darte exoneración. O sea, yo creo que eso no debe hacerse. Estoy totalmente de acuerdo. Miguel, ustedes elaboraron un plan plurianual del sector público, un documento de 300 y pico de páginas, donde plantean una serie de objetivos, de metas, de identificación de problemas. Pero también veo que en la formulación del presupuesto hay cosas notablemente diferentes y ya no parece el copy-paste que anteriormente uno encontraba. ¿Qué novedades hay en el presupuesto y en el mismo plan plurianual? Mira, el plan plurianual cambió la metodología, o sea, el gobierno cambió todo el sistema de planificación. Antes, el presupuesto estaba por un lado y la planificación estaba para el otro. La planificación era un libro que moría el mismo día que nacía. Porque tú lo cogías y lo pusiste y lo guardabas. Y se acabó. Eso era lo que pasaba antes. Y presupuesto, fijaba metas, fijaba compromisos y eso, y la gente le daba más o menos seguimiento. Eso cambió. Primero, hay una coordinación muy estrecha entre presupuesto y el Ministerio de Economía, entre la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía, que se ocupa de la planificación global. Ahora nosotros hemos partido de un objetivo, que fue calidad de vida. Y calidad de vida se tradujo a cosas bien concretas que fueran medibles. En términos, calidad de vida es que mejorar la cotidianidad de vida de la gente. Que la gente tenga electricidad, que tenga agua, que tenga un trabajo digno, que tenga un medio de transporte. Y todo eso se mide y se traduce en metas concretas dentro del gobierno. Entonces, sobre esa base, hoy día el sistema de planificación es una plataforma donde tiene una vida, es vivo y puede cambiar, todos los días puede cambiar. Porque todos los días estamos haciendo evaluaciones y midiendo las desviaciones, o sea, trayectorias de un determinado indicador de bienestar que se supone que debemos mejorar, y si no mejoramos, bueno, ¿por qué no estamos mejorando? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cuánto nos cuesta cambiar la trayectoria que lleva? ¿No? Entonces hay un ejercicio ya vivo, permanente. El presidente tiene una plataforma que puede ver 24 horas al día cómo se va, porque eso se va alimentando todos los días, un chin aquí, un chin allá, se va cambiando, ¿no? Entonces esa es la base de la planificación. Y de ahí sale una serie de proyectos priorizados que se discuten con los ministerios, con estadística, con presupuesto y con nosotros, con planificación, con el Ministerio de Economía. Y sobre esa base entonces se dice, bueno, hay X número de proyectos que están priorizados y están blindados. Que pase lo que pase, no se pueden tocar. No se le puede reducir el presupuesto, ¿no? Entonces ha habido una serie de cambios en ese sentido. Todo el sistema ha mejorado muchísimo y eso se le entrega al presidente, un informe mensual y un informe anual. Nosotros entregamos el primer informe anual de 12 meses, fue ahora en agosto, y mensualmente se le entrega al presidente una evaluación. Ese informe anual se le entregó a cada ministerio lo que le corresponde para que sepa cómo va su gestión en términos de los indicadores de efectividad. Los indicadores de efectividad tienen que ver, vamos a suponer, ¿cómo yo voy a evaluar a salud? Bueno, ¿cuánto mejoró voy a decir algunos indicadores, pero es más complejo? La mortalidad infantil, la mortalidad materna, el seguimiento al dengue, a cualquier enfermedad. Entonces, esa es la forma que le decimos al ministro, mira, tus indicadores de salud
se están deteriorando en el país. Chequea a ver qué está pasando. Las políticas, porque en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público están esas metas claramente establecidas, pero están las políticas y están las responsabilidades. Entonces, ese ministerio tiene que revisar sus políticas, la evaluación de sus políticas, para determinar si está haciendo lo correcto para mejorar los indicadores. Muchos de los indicadores, y hay que decirlo con toda franqueza, de los indicadores de calidad de vida se han deteriorado. Se han deteriorado porque acabamos de perder el 23% del PIB en el año 2020, ¿no? Con la crisis de la pandemia. Por ejemplo, hay enfermedades que no se le dio el mismo seguimiento que se le daba. Por ejemplo, yo mismo, yo debo ir al médico por lo menos una vez cada 4 meses. Y no fui porque estaba en la pandemia. He tenido que reengancharme otra vez. Entonces, si tú tienes mujeres que están, por ejemplo, en proceso de embarazo, hay que darle seguimiento al embarazo, hay que darle seguimiento a la población infantil, en fin, o sea, todo ese ejercicio se está haciendo y se han creado los instrumentos para darle seguimiento. Muchos de ellos se deterioraron, sí se deterioraron, pero se deterioraron por una situación que nosotros no controlamos. Nadie quería esta pandemia, me imagino yo. Miguel, pero entonces ya con el sistema de planificación no veremos el caso del presidente yendo a un lugar y anunciando una obra que no esté dentro del presupuesto. No, inclusive nosotros levantamos la demanda de las provincias. Fruto de los encuentros regionales. No solamente fruto de los encuentros regionales. Nosotros se ha creado un viceministerio de ordenamiento territorial y desarrollo regional, que está en contacto permanente con las provincias, con las gobernadoras y con las autoridades de la provincia y de los municipios. Claro, nosotros no podemos reunirnos, hay 393 entidades municipales, lo cual es imposible que tú te reúnas, en un año no te da, si le dedicas un día a cada una, no puedes. Entonces, lo que hemos fortalecido son los consejos de desarrollo provincial, que es donde se reúne, digamos, las fuerzas vivas de la provincia y discute con nosotros. Pero ya de eso no estaba dentro de un plan de gobierno. Nosotros hicimos un primer levantamiento. De hecho, el plan de gobierno que nosotros trajimos al gobierno se convierte en una política de Estado a partir del Plan Nacional Plurianual. O sea, ya ahora, porque una cosa que nosotros hicimos, todo eso tiene una serie de detalles que obviamente en un plan de gobierno no están, pero en el Plan Nacional Plurianual sí tienen que estar. ¿Y usted está alineado con la estrategia de desarrollo? Estamos alineados con la estrategia de desarrollo. No obstante, le vamos a hacer una nueva evaluación. La ley manda que hay que valorar o analizar, evaluar la estrategia, tanto en los contenidos como en las propuestas y eso. Pero sí, nosotros estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso del Estado. A ver, nosotros llegamos con nuestro plan de gobierno. Esa es nuestra idea de lo que hay que hacer. Ahora, nosotros hicimos una evaluación con los compromisos que tiene el Estado. Y el Estado tiene un compromiso con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y tiene un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, hay alrededor de un 70, un 80% de alineación con uno y con otro del plan de gobierno. Ahora, ese plan de gobierno, que fue el plan de gobierno del cambio, yo creo que yo vine aquí a hablar de eso. Eso se convirtió en una política de Estado a través del Plan Nacional Plurianual, en donde se construye un nuevo relato de lo que nosotros queremos como gobierno lograr y cómo lo vamos a lograr. Lo que queremos y el cómo, ¿no? Y cuándo. Y le ponemos fecha a las metas. O sea, ese es el cambio que se ha dado en este momento en todo el sistema de planificación. Miguel, en pocos minutos, muchos de los supuestos del plan plurianual y del mismo presupuesto ya están sobrepasados. Es decir, para citar solo el caso del carbón mineral, que estimaban en 70 y pico de dólares, el martes estaba en $267 en la tonelada,
Y eso mismo está pasando con el gas natural, con el petróleo. Entonces, ¿eso no podría crearle todavía restricciones financieras a ustedes? Bueno, obviamente se hacen 4 marcos macroeconómicos en el año. Nosotros hacemos, obviamente, digamos, consensuado del gobierno. Y nosotros, el Ministerio de Economía, hace evaluaciones permanentes. Todos estos números tienen que evaluarse, porque eso es importante, que ya la planificación no es un libro, es un sistema y una plataforma, ¿no? Entonces sí hacemos evaluaciones permanentes. Ese libro que está colgado en la página web del ministerio se va cambiando, y se va a ir cambiando, y va a haber nuevas versiones en función de cómo va cambiando las circunstancias. Nosotros habíamos previsto, por ejemplo, que el petróleo iba a estar a $65. Está en 78. Exactamente. 78.93 el man. Exactamente. Habíamos previsto, bueno, el níquel a 16.500 la tonelada, el carbón a 78, en fin, habíamos previsto un crecimiento de los Estados Unidos del 6.2, una inflación promedio del 2.3, y todo eso cambia. Porque nosotros, por ejemplo, en el mes de abril, de marzo, habíamos previsto que íbamos a crecer al 5%. Cuando hicimos los cálculos en mayo, con toda la nueva información, nos dimos cuenta que no iba a ser al 5, sino que iba a ser al 7. Y ahora en agosto volvimos a hacer los cálculos y los números nos dan que vamos a crecer como mínimo en 10. Entonces uno va variando, por eso no solamente lo hacemos nosotros. Sí, porque es un presupuesto. Sí, por ejemplo, proyección. El Fondo Monetario Internacional, te sale la proyección de abril de todos los países del mundo, pero ellos van cambiando, Sí, cada 2 o 3 meses te hacen otra vez otro cálculo, y eso es, no es que uno, o sea, ese es el ejercicio. Porque las circunstancias van cambiando. Ya pero repito, ustedes lo bueno es que están conscientes que eso le crea restricciones a ustedes presupuestarias. no crea restricciones. Si estos precios continúan aumentando. Es correcto, ¿no? Y le damos seguimiento a los precios de los productos internacionales, le damos seguimiento al tema de cómo se acabaría la balanza de pago. Todo eso nosotros le damos seguimiento. Y nos preocupa, obviamente. O sea, pero una de las cosas, uno aprende, uno va aprendiendo. O sea, al principio, te repito, o sea, 5... 7 y ahora 10. Y hubo modelos que nos llegan a dar 11.75. Pero bueno, vamos a ser más conservadores y vamos a quedarnos con el 10% de crecimiento, que es un número bueno. Qué pena no tener más tiempo, Miguel, pero qué bueno, tratamos muchos temas de interés y se despejaron algunas dudas. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno. Gracias, Miguel. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, a la recta final del Telematutinos